Y estimadas, vamos a partir entonces con la segunda parte del segundo módulo con respecto a las consultas del tema de tablas, el ingreso de datos, etcétera. Voy a pasar a compartir mi pantalla para mostrarles un poco la presentación. ¿Me pueden comentar si se ve todo bien la primera foto? Ahí sí, ahí se ve. Súper, ok. Vamos a continuar con recordemos que estamos en el módulo 2 sobre manejo de tablas en Microsoft Access, que corresponde a la segunda parte. Recordemos que los módulos se estructuran con el contenido, las lecturas complementarias y los videos complementarios que ustedes pueden ver después en su casa. El contenido de esta segunda parte, recordando un poquito que vimos un poco la definición de las tablas, cómo creábamos las tablas, las alternativas y cómo podíamos ver los tipos de campos y los tipos de datos que tienen cada uno de los atributos que tiene cada tabla, cómo podemos también nos acercamos un poco en importar o traer datos de otros orígenes directamente en el Access. Hoy en día vamos a profundizar un poco cómo poder introducir, eliminar y organizar los datos, viendo cada uno de los elementos que tiene ya una tabla formada y algunas operaciones como de ordenamiento y búsqueda muy parecido a lo que antes estábamos acostumbrados a hacer en el Excel. Vamos a poder ver que podemos estructurar cada uno de los nombres de campo o las columnas que tenemos dentro de una tabla. Y finalmente vamos a hacer una pequeña introducción por fin, antes de seguir con más tablas, es empezar a generar dos tablitas y poder hacer algún tipo de relaciones en una ventana particular de relacionar las tablas, pues no olvidemos que el tercer módulo viene con todo el tema de las consultas sobre las tablas. Y eso significa que vamos a tener cómo vamos a consultar a la base de datos, cómo vamos a mostrar la información necesaria de varias tablas vinculadas o varias tablas que estén relacionadas entre ellas. ¿Ya? Partiendo un poco, recordemos que hemos estado trabajando con un ejercicio de ejemplo del módulo 1 de dos tablitas de turistas y los tours de una agencia de viajes. Ya, en esta parte, después posterior a pasar toda la materia, les voy a mostrar la solución en vivo, y ahí vamos a practicar. Ya vamos a crear nuevamente estas tablitas, pero quiero que la vean cómo las creo yo, a diferencia de cómo lo hicimos en el último ejercicio, en la última clase, que las crearon ustedes. Y muchos de ustedes ya estaban viendo cómo introducir los datos y casi lo hicieron a mano, porque ingresaron dato a dato, ¿no es cierto? Y efectivamente, la semana pasada yo no quise meter mucho la cuchara con un tipo de campo que se llama ID de turista, donde ustedes tenían un autonumérico, ¿no es cierto? Iba del 1 al N, ¿no es cierto? Pero era 1, 2, 3, 4, 5, ordenado. Se fijan que ahora es diferente y vamos a ver que justamente no se percataron que en la descripción y definición del problema que teníamos planteado salía el formato de cómo poder generar este incremental de forma automática que no partiera del 1. Entonces, también eso lo vamos a resolver hoy. Entonces, fíjense que para poder introducir, entonces podemos ingresar el nuevo registro. Recordemos que el registro es horizontal, ¿no es cierto? Y es el conjunto de todos los datos de la fila. Y cuando yo pongo un nuevo registro, por eso que se me habilita toda la fila en particular. Segundo, aquí también tenemos otras alternativas y adelantando un poquito, se los voy a mostrar cuando creemos las dos tablitas, con los datos ya listos, formateados. Fíjense que automáticamente ya estamos introduciendo otros conceptos cuando estamos introduciendo datos. No se los quiero mezclar tanto, pero fíjense que hay un botoncito en las tablas que sale formulario y sale con un, no sé si lo notan en esta imagen, que tiene como un símbolo del play, ¿ya? Y eso significa que ya introduciendo de forma manual los datos, automáticamente
se me genera un formulario automático para yo poder ingresar los datos también de forma manual, uno a uno, pero lo interesante es que estos datos no los ingreso en formato Excel, los ingreso en formato de formulario, como un formulario de algún tipo de aplicación. Fíjense también que es importante que la pestaña también cambia, es diferente el icono. Ya donde dice turista acá arriba, es diferente el icono y tiene una simbología diferente a la vista. Ya recordemos que tenemos súper claro dos vistas. La vista de datos, la vista de diseño de tabla y ahora una tercera vista que es la vista de formulario. ¿Ya? Entonces, importante. Profesor, Dígame. en esa lista de formulario sirven los materiales que nosotros trabajamos en Word o en PDF, o es un formato nuevo que se genera ahí en Access. Ese formato se genera cuando tú terminas la tabla, toma la estructura de esa tabla y el formulario toma la estructura de todos los campos que tú pusiste en la tabla. ¿Ya? Entonces, las operaciones, que nosotros recordemos que las operaciones dentro de una tabla podemos introducir, actualizar, ¿no es cierto?, modificar algún tipo de datos. Estas operaciones, bueno, tenemos una pestaña en particular, ¿no es cierto?, dentro del inicio que tenemos botones de eliminar y también tenemos el típico botón derecho de eliminar todo el registro y se va a eliminar toda la fila. También es importante que notemos que existen diversas formas de poder realizar esto. Ahora, cuando generalmente ustedes eliminan un registro, recordar que el autoincrementable va a continuar el conteo. Si ustedes eliminan el registro, la fila número 5, ustedes van a continuar con el siguiente registro. Si existe ya el 6, el 7, el 8, ustedes van a eliminar el registro 5 y el autoconteo va a continuar del último registro que se creó, aunque lo hayamos registrado. Eso es consistencia. ¿Ya? También, posterior a mostrar todo el contenido de este módulo, vamos a ver que hay opciones de arreglar eso y si ustedes quieren tener todo el ID ordenadito, del 1 a n, también se puede hacer, pero para guardar consistencia es importante. Cuando la base de datos ya no tiene modificaciones y yo ingreso un dato, el tipo autonumeración le asigna el siguiente número del último registro. Si yo lo elimino, continúa. ¿Ok? Si yo elimino el 5, va a continuar, y justo yo elimino el último registro que era el 5, va a continuar con el 6, va a continuar con el 7, no va a volver a poner el 6. ¿Vale? Eso es importante que lo tengan súper claro. Recordemos que el sentido de una clave primaria es que sea única. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si el 5, la idea de eliminarlo para organizar el registro, podemos poner ahí en el espacio del 5 sin eliminar, digamos, No. el 5, sino que eliminar el texto, ¿no? ¿Tampoco? No, porque el tipo es una clave que tiene un formato de autonumeración. Tú no puedes poner a ningún tipo de dato que no sea número. Y ese tipo de dato, en realidad, tú no lo tocas, no se ingresa. ¿Ya? Ok. Estamos en la parte de eliminar y recordemos que eventualmente, si yo me equivoco, yo, tanto en la vista de hoja de datos, yo perfectamente, fíjense que aquí en la foto aparece como una línea oscura, ¿vale? Eso, lo que se está haciendo ahí es que para reorganizar los nombres de campo, las columnas, eso se genera cuando yo pincho una columna completa y la arrastro hacia otra posición. Eso es organizar la tabla porque quiero verla, organizarla de otra forma. Ya, también lo puedo hacer. Ya. Entonces, también lo vamos a tratar de implementar. Ya, de correr, por ejemplo, los nombres al lado izquierdo de los apellidos. Ya, es un poco lo que es organizar la tabla. Lo siguiente, que también ustedes tienen estas opciones que son súper conocidas de ordenar de la A a la Z, ¿ya? Eso le va a dar un ordenamiento ascendente o descendente. Fíjense que de la Z a la A es descendente, ascendente de la A a la Z.
Y se ordenan en virtud de la primera letra de cada palabra que tenga, la primera palabra que tenga el campo. ¿Ya? Entonces eso también es importante. Fíjense que, por ejemplo, cuando se ordenan los apellidos, aquí se ordenan los apellidos en función de el primero de los dos apellidos. ¿Ya? Así que es posible ordenar de la A a la Z. Este ascendente también funciona para los tipos numéricos, ¿vale? O sea, si pongo ascendente de la A a la Z, significa que voy a ordenar del 1 de menor a mayor. Y si pongo descendente, de mayor a menor. ¿Ya? Entonces también funciona con el tipo numérico. Dentro que, y aquí viene un poquito, que también vamos a ver que existen búsquedas que yo puedo hacer dentro de la tabla, una búsqueda, y también puedo generar el típico buscar y reemplazar. Como en estos ejemplos tenemos poquitos datos, claro, vemos todo en una pantalla, podemos acceder directamente al dato, pero eventualmente cuando la base de datos o la tabla vaya creciendo a nivel de registros, ya es probable que no vea el dato o no pueda encontrar el dato que yo quiera modificar. Entonces existen búsquedas. Generalmente esta búsqueda está asociado a que a lo mejor hay algún dato que ha sido mal ingresado. Por ejemplo, si hay algún, en este caso, un apellido, han notado que en algunas plataformas la ñ se ve mal. Sí, Entonces, es probable que algunos sistemas no permitan que se muestre la ñ como todos los portales y se vea mal. Entonces, generalmente lo que se decide es cambiar la ñ por la n. ¿Sí? sí, Entonces, por ejemplo, generalmente con apellidos como Jaña, generalmente no existe. Entonces, o por ejemplo, se imaginan que los correos electrónicos no admiten ñ. Entonces, pobre persona que tiene un correo electrónico, juan.jana, su correo juan.jana. Entonces, se ingresó con ella el correo. Por lo tanto, cuando se hagan procedimientos a futuro y yo quiero mandarle un correo y en la base de datos lo tengo con ella, oh, es un tremendo cacho porque todos los demás van a recibir la información y esta persona no. Entonces hay que hacer un pequeño cambio en la base de datos y para eso, si yo tengo muchos, imagínense que ahí hubiera un nombre de campo que se llama correo electrónico. Si yo tengo infinito registro y yo quiero, por ejemplo, mantener la consistencia porque yo sé que se va a mandar un correo electrónico, entonces busco las palabras que tengan ñ o busco simplemente ahí donde dice buscar ñ en el campo que yo quiero y después puedo utilizar la otra pestañita que está ahí, reemplazar. Y generalmente ese reemplazar me va a dar la opción de reemplazar la primera vez que lo encuentre, reemplazar todas las señas que encuentre en toda la tabla, en todo el campo, o ir reemplazando de a uno. Y me va a decir reemplazar siguiente y puedo ir de a uno para ir revisando, pero generalmente casi todas las herramientas de Word, de Microsoft tienen esta buscar y reemplazar y da la opción de reemplazar todo. Son súper prácticas. Así que también, y ahí les dejo el dato que este tipo de buscar y reemplazar es súper buscado. Es súper utilizado también cuando a veces las plataformas tienen sucios los datos. No sé si les ha tocado ver, pero a veces dice Víctor Ibaceta y al final de mi nombre hay un asterisco. Y todos los apellidos vienen con un dato como adicional. A veces hasta no lo vemos, puede ser hasta un espacio. ¿Ya? También es buscar y reemplazar. Cuando hacemos ese tipo de búsqueda, podemos reemplazar ese tipo de objetos que son como basura y reemplazarlos por realmente con algo que corresponda. Es súper práctico. A nivel usuario, en el Excel, en el Access se ocupa bastante para limpiar los datos. ¿Ya? Pero eso, perdón, pero ahí, siguiéndolo un poco para no perderme, ya detectamos con asterisco. ¿Y cómo hacemos el reemplazo? ¿Corregimos el nombre de la ñ por n? Por ejemplo, de la ñ por n, si encuentras el ya. asterisco, reemplaza por nada. Busca todos los asteriscos y reemplaza por nada. Porque quieres sacar ese dato. ¿Sí o no? Como Entonces, reemplazo, no te entendí. ¿Cómo es por nada? ¿Cómo es, profe, por nada? ¿Cómo se expresa eso, nada? nada, no escribe nada porque cuando No pones escribo reemplazar, exacto, Ah, súper, ya. tú buscas por asterisco
y le pones abajo el valor que quieres reemplazar, no ¿Sí? le pones nada, y listo, se han sacado. Ah, súper, ya. ¿No? Es Escribe súper fácil. nada. No, nada, no haces nada en la parte de reemplazar. Lo vamos a ver, Ah, lo vamos a ver. ¿Ya? ya. Pero no se preocupen, pero es entretenido porque muchas veces, fíjense que Claro. esto tiene que ver con un conjunto de cosas que se hagan dentro de la organización. Uno, la gente que utiliza las plataformas o la gente que ingresa los datos. Muchas veces cuando se tienen muchos datos, imagínense que estos datos provienen de una encuesta que está en papel, antiguamente se hacía ahí, ¿sí? O Sí. imagínense que los datos provienen de un formulario online que la misma gente escribió. Entonces, los datos pueden venir súper cochinos. Hay gente que se equivoca hasta en escribir su propio nombre. ¿Sí? Entonces, Sí. ya, eso tiene que ver propiamente de las reglas de negocio que se haya tomado previa a la carga de estos datos. En particular eso. Y parte de la regla de negocio, hay muchas veces que la gente que utiliza los sistemas a veces tampoco tiene las competencias necesarias o no sabe, a veces no sabe escribir bien en el computador. Entonces se equivoca. Y puede ingresar datos malos. Ya, no nos metamos mucho con eso porque eso es de otro tema, pero está la posibilidad de que si yo lo quiero limpiar, puedo generar, tengo diferentes herramientas en el Access también para poder limpiar, ordenar o arreglar mis datos para que se vean bien a una futura, enlazándolo con el siguiente módulo, consulta que hagamos o en alguna operatoria que queramos hacer de los datos que yo tengo ahí. Vale. ¿Ya? Entonces, Súper. eso también dedicarle ahí un tiempo a ese tipo de cosas. Filtrado, bueno, eventualmente son muy parecidos a los que funcionan con Excel, ¿no es cierto? Tenemos un filtrado de datos que nosotros podemos seleccionar aquí cuáles son los que no quiero ver en realidad cuando tenemos varias. Generalmente lo más entretenido de los filtros no es poder filtrar por el tipo de, en este caso, el tipo nombre, ¿no es cierto? Porque en realidad filtrar y no marcar en esta foto, por ejemplo, la Jimena, no marcar Jimena, no voy a marcar no voy a ver a todas las personas que se llaman Jimena. Ese es un criterio, a lo mejor, no lo sé, pero podríamos generar un filtro que responda a un criterio más genérico. Por ejemplo, los filtros que sean iguales a un cierto valor. Por ejemplo, los resultados que colocamos nosotros de SIMSE, que es un dato que lo vamos a poner. Mayor que, menor que, y debe ser un dato Claro. numérico. Eso es súper importante. Ahí igual, ojo, que no toda la gente se da cuenta cuando utiliza, usted sabe lo que es o sabe lo que, cómo se llaman las operaciones matemáticas de comparación. No, El profe, mayor, somos de inglés y de francés. ok, ya, en matemática y en realidad esos son operadores relacionales, que son operaciones de comparación, sobre todo en temas numéricos. Y la comparación, es entretenido tener claro que hay que tener cuidado con los bordes, con los límites. Por ejemplo, en el SIMSE, por ejemplo, ¿cuál es el puntaje promedio? Dígame La media, la dígame un media criterio. 250. La media, la mitad, 250. Sí. Ya. Entonces, cuando yo digo menor que 250, ¿dónde queda el 250? Arriba. Arriba, porque es el mayor. Correcto. Pero yo podría considerar menor o igual, ¿no es cierto? Menor Y o ahí igual. queda 250, Y claro. ahí queda abajo, ¿no es cierto? El 250. Entonces, Sí. por ejemplo, como profesor, el profesor siempre me encuentro con algunos profesores que no son del área matemática tampoco, ni de ingeniería, que confunden los límites. Cuando hacen la regla, por ejemplo, menor o mayor o igual que 4, o mayor que 4. Entonces, el alumno, cuando reprueba, tiene que tener mayor o igual a 4. Entonces, los profesores a veces generan reglas que dicen solamente mayor a 4. Pero todos los alumnos que tuvieron promedio 4 ¿Cuatro? no reprueban porque están excluidos, ¿no es cierto? Entonces, estos operadores relacionales, sobre todo que generamos algún tipo de filtro como eso,
mayor o igual, es importante tenerlo claro, considerar los límites o no considerar los límites, ¿ya? El rango, ¿ya? Entonces eso es importante y por eso, fíjense que ahí dice es igual a, y ahí podemos nosotros ver que nos va a dar opciones de es mayor o igual, menor o igual, etcétera. Ya, fíjense que se puede poner hasta que contenga alguna característica, cuando el filtro que queremos a lo mejor es una frase, una oración, y yo quiero filtrar por que es solamente que contengan algún contenido en la oración también, está la opción si termina con algo en particular, etc. ¿Ya? Entonces, esos filtros tienen, generalmente uno utiliza para obtener algún tipo de filtro interesante, un criterio más general que ir a filtrar por unos particulares. ¿Ya? Generalmente yo he visto que este filtro es muy usado cuando ustedes tienen segmentado por año algún curso, por ejemplo. Entonces ustedes seleccionan por año. Y aquí generalmente, como el año abarca un grupo de datos, ustedes van seleccionando por año. ¿Vale? Entonces, fíjense que este filtro ya es un acercamiento a lo que vamos a ver, a los tipos de consulta. Porque yo estoy en realidad acotando los datos para obtener algún tipo de información. Profesor, entonces, por ejemplo, yo antes tengo que programar el tema del filtro, o yo cuando, por ejemplo, yo tengo ya todos los resultados, ¿cierto?, de los establecimientos, y yo necesito agruparlos, y digo, oye, yo necesito saber los colegios que están con menos, o sea, de 250 hacia arriba, de 190 a 220, a 230, y de 230 a 240. Ya. Eso yo solo, eso es lo que Sí. yo solo los marco ahí, no, porque mire, ahí me va a salir primero, el porcentaje. No. Primero que todo, el orden de temas que tenemos que hacer, recuerden, primer módulo tenemos que, estamos diseñando la base de datos y estamos implementando una tabla. Cuando implementamos la tabla, a la tabla le agregamos todos los datos, ¿vale? De alguna forma, o ingresándolo de forma manual, ingresándolo de otros orígenes de datos, como lo vimos en la clase anterior, y cuando yo ya tengo todos los datos, y fíjense que el filtro aparece en la hoja de datos, como vista de hoja de datos. Y si yo en la vista de hoja de datos quiero filtrar o tener acotado un tipo de información, lo hago. Lo que usted está diciendo es algo un poquito más avanzado, que es tener una consulta donde usted necesite un tipo de reporte de, en cierta forma, como un filtro. Los que tuvieron un puntaje mayor a, el porcentaje que tuvieron algo a, eso ya es una consulta. Usted va a poder mostrar esa consulta o va a poder tener, vamos a ver que las consultas se agregan como un objeto en este costado, como las tablas. Y usted va a tener la opción de, ya, esto es un poquito más avanzado que lo que hace el filtro en la vista de hoja de datos. Entonces, va a su objeto de la consulta, a la primera consulta que me dijo, y va a ver esos datos. A la segunda consulta, y va a ver esos datos. ¿Se entiende, no? Sí, pero para llegar a eso, a llevarlo a AXE con esa modalidad, yo tengo que haberlo generado antes en el Excel. No. Va a tener que solamente haber ingresado los datos y después vamos a crear esas consultas. Ok. ¿Ya? Excelente. Si del es así, tercer módulo. lo voy a querer. Si no, lo voy a detectar. Del tercer, lo voy a tomar como una amenaza. Como lo vamos a dejar, eso es para el tercer módulo. ¿Ya? Que es parecido el filtro, porque en el filtro yo ya estoy obteniendo un poco la información. A veces hasta un poquito más rápido porque es un par de clics. ¿Ya? Por eso que se los muestro. Y por eso que es importante tener la diferencia entre tener súper claro vista hoja de datos, vista diseño de la tabla, y ahora estamos conociendo otra vista de formulario. ¿Ok?
Entonces, como para terminar un poquito lo que hemos estado conversando, vamos a introducir de a poquito, las relaciones vienen después en el módulo 4, ojo, pero ya vamos a ir viendo otra ventana, una cuarta ventana que se llama la ventana relaciones, que tiene que ver también con el ejemplo número 1 que vimos, que todos me preguntaban, pero profe, ¿cómo continuamos generando relaciones? Vamos a terminar el ejercicio, ¿ya? Que voy a mostrar con el Access, cómo se hace, ¿ya? Para eso ustedes saben que siempre me robo los videitos de Microsoft y vamos a verlo. ¿Escuchan bien? Sí. Sí. Cuando tenga las tablas en la base de datos, podrá crear relaciones entre ellas. Las relaciones son esenciales, ya que vinculan las tablas entre ellas tras dividir los datos y también porque tienen un gran impacto en cómo diseñar las consultas y obtener respuestas de sus datos. Todas las bases de datos relacionales usan 3 tipos de relaciones entre sus tablas. Uno a varios, varios a varios y uno a uno. La relación que use dependerá de los datos. Voy a mostrarles los tipos de relaciones. Se fijaron que, fíjense que existen 3 tipos de relaciones en el Access. Uno a muchos, y fíjense en este ejemplo particular. Un cliente, fíjense, la tabla, los nombres de las tablas. Una tabla o un cliente puede tener muchos números de teléfono. ¿Sí? Y muchos números de teléfono pueden corresponder a un solo cliente. ¿Sí? Y esa relación como que tuviese una cierta direccionalidad. Un cliente tiene muchos teléfonos, pero diferente a tener una relación de muchos a muchos, de varios a varios. Porque fíjense que la tabla que está en el medio, que se llama detalles del producto, ¿ya? Tiene solamente 3 id. Y ahí, fíjense que ya tenemos que considerar para realizar relaciones de muchos a muchos o de varios a varios, de n a n, tenemos que generar una tabla intermedia. Porque lo que hace esta tabla intermedia es como unificar 2 tablas que yo tenga por separado, datos de 2 lados. Entonces, fíjense, si yo hablo, un pedido tiene uno o varios detalles, ¿ya? Un producto tiene uno o varios detalles. ¿Y qué quiero hacer? Cuando yo haga, por ejemplo, voy a tener todos estos datos relacionados con esta tabla intermedia y un pedido, yo al final me voy a dar cuenta de que esta tabla intermedia lo que va a hacer es que yo puedo tener un pedido con varios productos. ¿Sí? Y varios productos pueden estar en varios pedidos también. Típico de supermercado, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es, por ejemplo, una relación de varios a varios. Hay una tabla intermedia. Lo otro importante cuando hacemos una relación, que es la más básica, la más fácil de entender, es que es de uno a uno. ¿Ya? Los automóviles de una empresa, ojalá estuviéramos trabajando todos ahí, ¿eh? Que un empleado tiene un auto en esa relación, o un automóvil está asignado a un empleado. ¿Ya? Ahí un poco lo que noten esa diferencia. La relación que use dependerá de los datos. Me cuesta un poco seguirlo porque la forma de datos que nosotros tenemos es como un poco distinto. Nosotros trabajamos con 110 colegios. ¿Y lo guardan los datos en un Excel? Y vamos guardando datos en Excel o nos mandan Excel de distintas instituciones. Ya. Entonces, y por ejemplo, lo que pasa que ahí los colegios no tienen ningún estándar de cómo guardar los datos, ¿no es cierto? Y se los mandan. Porque nosotros no trabajamos con los 110, sino que si somos 10 profesionales, están divididos en los 10 profesionales 100 colegios. Ya, entonces, ¿y ustedes cómo estandarizan? ¿Ustedes trabajan con un estándar, lo estandarizan y van guardando en un Excel común, en un Excel compartido a lo mejor? Para eso pedimos este proyecto, para hacer eso. Para tener todo la misma información, porque
cada supervisor tenemos una cantidad de establecimientos asignados de un todo. Por lo tanto, yo solo guardo información de mis escuelas, Julia las de ella, Y usted y tiene no su tenemos, usted tiene propiamente un formato y el otro supervisor No. tiene otro formato. no hay uniformidad en la forma de guardar la información. Entonces, por eso necesitamos organizar algo que sea común y compartido a la vez, pero para todos. Entonces, por eso estamos en este curso. Ok, entonces, de partida, yo todavía no recibo ningún Excel de ustedes y les he dejado no sé cuántas veces mi correo. Pero, miren, Yo tenía uno que quería hacerlo y me dijeron que tenía que hacer la actividad suya, pues, profe, ¿ven? pero yo le voy a mandar. Yo le voy a tercera mandar clase, porque yo tengo. Ya, yo le mande mando. nomás. Ya. Y trabajamos sobre los Sí. datos de Julia, ¿ya? Pero lo importante, eso es muy fácil de centralizar. Microsoft 365 tiene y ustedes lo deben tener porque tienen cuentas Microsoft, ¿no es cierto? Ustedes saben su cuenta Microsoft. Es la institucional. Pues. Nosotros trabajamos Ok. con Microsoft institucional. Ustedes tienen acceso a la plataforma que se llama SharePoint. Sí. Imagínense SharePoint, porque es institucional, ustedes van a tener acceso a esta plataforma y ustedes, primero que todo, tienen que generar un sitio de compartido y van a subir su archivito Excel, o bien generar un archivito Excel en la nube, y cada supervisor tiene que subir sus datos ahí. Al final del nombre del campo, por ejemplo, puede tener un campo que se llame supervisor. Y el campo va a tener Pamela Fuentelsar, ¿así se llama? Fuentelsar. Fuentelsar. Sí. Fuentelsar. Entonces, Pamela va a tener un montón de registros que están asignados a usted, porque usted ingresó sus datos. Después van a venir los datos de la señora Julia. Y lo que pueden hacer es conectar con el Access en sus computadores, conectarse a este documento compartido. Y, por ejemplo, en la lista de hoja de datos, ustedes pueden filtrar por el supervisor y van a ver sus propios datos. Pero tienen que compartirlo y tienen que conversar entre todos los supervisores para establecer todos los campos que ustedes necesitan llenar. Eso lo tienen que definir. Eso se llama que es un proceso de normalización, de estandarización. De que Profesor, elaboramos una ficha y la tenemos en Word. También se la voy a mandar. Tenemos una ficha en Word con los datos que necesitamos para nuestras asesorías. Ya, ¿y cuántos nombres de campo son? Ay, son hartos. ¿Cuántos? No sé, no lo tengo a mano, Pame, tú lo tienes más. No, pero piensa en unos 40 datos, por lo menos, que Okay. son que queremos desde ahí generar información por cada uno de esos criterios. Pero, por ejemplo, sin duda que esos datos se pueden separar en tablas, pues, estimado. Ah, sí, pues claramente. Por ejemplo, los datos, dentro de esos 40 están los datos del colegio, y si los tienen en un Word, yo me imagino que los datos los tienen por secciones. Sí. Porque no creo que sea un punteo de datos. No, por sección, todo por sección. Cada sección tenemos, por tabla, ejemplo, entonces. dos. Exacto. Tenemos, ya, ok. Tenemos sí, cada sección es una tabla, correcto. Ya. Entonces, ustedes tienen que poder generar esta lista de diseño. Ya. Ya, si ustedes generan, por ejemplo, yo me imagino que cada sección, ¿cuántas secciones son del documento? De los 40 campos en totales que van a tener. Serán unas 10, por ejemplo, 12 secciones, como... 12 secciones, por lo tanto, ve ya en promedio, cada sección tiene 4 campos. Claro, por lo menos. No es tanto tampoco. Y sin duda, a lo mejor hay algunos campos que los vamos a tener que asociar con el colegio, va a tener un ID de colegio, tienen campos para el profesor, que el profesor va a tener nombre, apellido, root, etcétera, y ustedes van a tener que hacer una tabla de colegio y todos los nombres de campo del colegio. Profesor,
una tabla profesor, nombre, apellido, root, lo que sea necesario, Correo electrónico, sí. lo que sea, y el profesor va a tener un ID de colegio y un ID de profesor. Entonces, esas dos tablas ya ustedes las van a poder relacionar con un colegio que tiene varios profesores. ¿Sí? A Súper. lo mejor tienen datos, el colegio, me imagino yo que tiene directores. Mira, Claro. nosotros tenemos el dato del colegio, que significa un número, que es el número con el que todo el mundo lo tiene que identificar en cualquier plataforma del ministerio, que se llama RBD, ¿ya? Cada colegio tiene uno individual. Ya. Después tenemos como dato el nombre del director, correo y teléfono, porque eso es lo que ocupamos, ¿cierto? Siempre el primer contacto es con ellos y la oficialización de la información es con ellos. Después tenemos total de profesores por asignaturas. Pero ¿Ya? sí, no, sí, muestre, cuando me mande la información, hay que hacerla, eso es bajar la información como para verla y entenderla primero, porque ahí nos vamos a ir a un problema en particular. ¿Ya? Claro, porque yo veo, disculpe, profe. Deme un segundo, recordemos que la capacitación es para que ustedes generen su modelo. Ojo con eso, ¿ya? No para que yo les haga el modelo, pues ustedes tienen que aprender a hacer ese modelo porque no solamente les va a servir para juntar los datos sobre ese proceso que ustedes hacen con esos datos, sino que les va a servir para otras problemáticas que tengan. Sí, no, eso estamos claros, no que nos hagan la tabla ni nada, pero sí guiarnos en los ejercicios con los datos que son, por eso que generamos antes la ficha que queríamos, Súper. por eso que queríamos, pero claro, porque yo ahora cuando lo veo y lo asocio a lo que tenemos me cuesta un poco seguir, porque estoy con la otra lógica de Pero, la por ejemplo, utilización de mi dato. Pero, por ejemplo, acá usted me dice un ejemplo, dice que tengo un cliente y ese cliente puede tener muchos números. Ya, a mí eso no me va a servir, porque yo tengo 110 clientes, y los 110 clientes tienen SIMSE, tienen número de teléfono, tienen datos. Julia, los ejemplos que se muestran obviamente no se van a acercar a lo que usted tiene, pero cuando yo le digo que en ese Word que usted tiene seccionados cada campo, cada dato que usted necesita tener, lo asocia a que cada sección usted le está dando un nombre. Y esa sección usted tiene que asociarla a una tabla, porque en esa sección usted tiene la información que necesita, que son atributos de esa sección, que son características de esa sección. ¿Sí? Entonces, claro, usted hasta tiene ahí que... yo te seguía bien, hasta ahí yo te seguía súper bien. Que saber en este curso, lo que usted tiene que saber es que esa sección, cómo llevarla a la tabla, cómo se implementa en la herramienta Access. Entonces, eso es lo que tiene que imaginarse. Porque hasta este minuto no le puedo hablar de sus reglas de negocio y de sus datos porque no tengo nada de información. No tengo nada. No puedo tampoco inventar algo de la nada. No, yo lo entiendo perfectamente, profesor. Por eso que yo recién le preguntaba, cuando íbamos al ejemplo 2, si yo tenía que generar esa en el Excel, cuando yo creo los datos, si tengo que generar esa fórmula para que después cuando yo necesite clasificar, pero le entendí que no, porque eso lo hago a través de las preguntas. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Hasta ahí yo me estoy conectando y como le digo, le voy a hacer llegar datos para que usted vaya entendiendo un poco por qué las preguntas nuestras también en los talleres, porque estamos pensando en ese trabajo. Porque miren, fíjense que después de las relaciones, bueno, nosotros lo que vamos a tener es que usted, esto no es el mismo Excel que ustedes tienen todo planificado o que tienen coordinado, porque la idea es que ustedes tengan alguna lógica los datos, y lo que ustedes tienen son datos en una tremenda sábana, que es lo que generalmente la gente hace. Aquí lo que usted tiene que tener claro de que se les da algún tipo de una relación lógica, y lo que está intentando es tratar de ordenar sus datos de alguna forma para después aprovecharlo en su computador, en generar tipos de reportes, en generar algún tipo de información que necesite.
Y para usted en el Excel, aunque lo puede hacer, hay gente que se maneja muy bien en el Excel y puede generar esa información solamente con el Excel. Pero la idea de esto es que usted genere en su computador una base de datos que tenga un sentido lógico de sus datos y lo tiene que llevar a este nuevo formato. ¿Ya? Ese es un poco el tema. ¿Ya? Vale. Ahora, estos datos que están acá, por ejemplo, los que hemos hecho del ejemplo, yo les estoy dando de las dos tablitas, ustedes van a poder ver esta ventana de relaciones y aquí conectar los parámetros que tenemos de turista y del tour que estamos viendo con una relación que se hace, lo pueden hacer hasta con el mouse, y esta es la visión que es como una vista donde está dibujado o diagramado la base de datos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, estos datos también puedo generar, señora Julia y señora Pamela, una vista por medio de la próxima clase con una consulta, donde yo voy a poder ver también todos los datos juntos si quiero. ¿Ya? Yo puedo tener las dos tablas juntas, turista y la de los tours. Y voy a ver como un Excel grande. Pero en estricto rigor los datos están ordenados lógicamente y estructurados de otra forma. ¿Ya? Ese es un poco el tema. Y para terminar, un poco las lecturas complementarias, y que son específicamente sobre tabla, otras de ventanas de relaciones, que hay unas lecturas complementarias sobre las relaciones, que las vamos a ir viendo de a poco y profundizando después en el módulo 4. Y videos con más detalles todavía de ordenar, en los filtros, disculpen, ahí hay un error de ortográfico, y consultas, que ahí en este videito hay un adelanto para que ustedes puedan ver que las consultas son unos tipos de objetos de el Access. Como las tablas son objetos, los formularios son objetos, ahora las consultas también van a ser un objeto que van a estar en esta parte de acá, ya de los objetos de Access. Y bueno, ahí les dejé un tips de que vean un videito de cómo restablecer los valores autonoméricos, ya para que sepan dónde buscarlo. Ya que en estricto rigor a veces la gente no lo hace, porque recordemos que los valores autonoméricos están asociados generalmente a una clave primaria y debe ser única. Da lo mismo si están ordenados o no. La idea es que sea única, eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a revisar para que ustedes me vean la solución de cómo yo hice el ejercicio 1. Y para eso yo voy a partir, y ahí viene un poquito que sirva a todos a modo repaso, ¿ya? ¿No es cierto? Vamos a crear la base de datos de la agencia. Ok, voy a crear mi base de datos. Está vacía, ¿vale? Entonces, primero que todo, me voy a apoyar un poquito con revisar cómo era el ejercicio. Están viendo solamente el Access, ¿no es cierto? Profe. Sí. Súper. Ya, déjenme. Entonces, el primer ejercicio decía que la tabla se llamaba turista. Fíjense que si yo quiero renombrar, nosotros vimos que no podía hacerlo porque está la tabla abierta. ¿Ya? Pero si yo le quiero cambiar el nombre, simplemente lo que tengo que hacer es volver a abrir la tabla, ¿ya? Poner cualquier tipo de ir a la vista de diseño y empezar ahí a darle un nombre. Y para eso se llama turista. Vamos a hacer bien rápido. Fíjense que el ID se llama ID turista. Vamos a decir que autonumeración, vamos a crear todos los campos que se ven ahí. Apellido, nombre, CI, edad. Vamos a ir con
extranjero menor de edad. ¿Sí? Días y código. Entonces, fíjense que hasta este paso solamente lo que yo he hecho es crear los nombres de campo, ¿sí? Y fíjense que ahí me deberían ustedes haber corregido el tiro inmediatamente y estoy en la lista de diseño, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, Tomar sí. nota, listo. Fíjense que si, recuerden que si me voy a mi vista de datos, la tabla es así, los registros son horizontales. Continuando con la vista de diseño, acá, Ajá. ¿ya? Ahora, fíjense que en el ejercicio dice tipo. Entonces, aquí vamos a ir a tipo, y hay un tipo de ID turista, que es autonumeración. Cuando yo me selecciono arriba, fíjense que al lado dice tamaño formato. Entonces dice que tamaño formato, no sé si notaron, pero dice 102300. ¿A dónde dice eso, profe? No lo veo. Tamaño Acá. formato. En la tarea, Julia. Ah, está viendo la tarea. Ya, pues, profe. ¿Sí? Ya, sí, ahora sí. Esto ya debería estar hecho, ojo, esto ya debería estar hecho. Sí. Y que ahí Ya. yo le quiero hacer otra pregunta. Vale. Listo, sigamos. Entonces, fíjense que aquí en ID turista, y este tipo de formato es justamente para que solamente sea incrementar desde un cierto número. Y le vamos a poner 10, miren, no estoy escribiendo nada más, 2300. Miren lo que pasa cuando yo hago una tabulación o me cambio acá abajito, ¿ya? No sé si están viendo. Sí, sí. Súper. Si yo me cambio para acá abajo y se quedó solo, ahí Mm, quedó listo. Ah, Vale. ya. Eso yo no lo sabía hacer. Después dice clave principal como observación. Clave ¿Ya? principal, ahí. Sí. Y veo, ya está con clave principal porque tiene la llavecita. ¿Sí? Ah, Ok, Esa era la llave que yo no sabía cómo ponerle nombre. Ahí está, ya. ya, sigamos. Entonces, después dice que los apellidos son de texto, ok, pero dice que dice tamaño 25. ¿Ya? Entonces, me paro en el apellido, dice ya, tamaño del campo 25. Tamaño del campo ya. 25, listo. Nombre. Tamaño, dice nombre 25, Ya. listo. Después vamos a CI, dice texto 9. CI, texto, está como texto 9. corto, 9, listo. Y fíjense, Sí. en CI dice carnet de identidad. Este ejemplo es de otro país, entonces o sea, son Ya. dos grupos de 4 dígitos. Pero ¿cómo se hace eso? Carnet de identidad, por ejemplo, edad, opciones, observaciones, y fíjense, son 4 ceros. Me voy al CI y hay un parámetro que ahí está la pillería del profesor. No les dijo dónde se ponen esas observaciones. Y está en la máscara. Ustedes ponen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, espacio, me falta espacio, 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Ya? Ok, después, Ya. Y ahí se supone que calza o el pasaporte ahí o el carnet. yo voy a Ah, crear dos grupos de 4 dígitos, que después ya, los vamos a ingresar, pero van a quedar con este espacio en el medio. ya. ¿Ya? Ujú. Después, veamos qué dice edad. La edad dice que es número, entonces acá tenemos que cambiarlo a número inmediatamente. Me cambiaron las alternativas abajo donde dice general y dice que es un número de bytes. Y si yo me voy acá, despliego esta ventanita donde dice tamaño del campo, le pongo bytes. Porque el byte es mucho más pequeño que un entero que un entero largo, ¿ya? Es más pequeñito. Ok. De hecho, en uno de los videos, fíjense que aquí dice número menor que 99. Significa que no voy a poder ingresar a una persona Con mayor 101. a 99 años, ¿ya? Y Y que ya para están. eso,
Fíjense que en la edad yo puedo poner una regla. ¿Ya? Puedo poner, perdón, denme un segundito, que es... Regla validación, ¿eso? Sí, déjenme un segundito para... En la regla de validación solamente tenemos que escribir menor que 99. Ya. El texto requerido, indexado, general. Ahí está. Entonces seguimos con los otros, donde dice extranjero, sí o no. Extranjero, sí o no. Menor de edad, sí o no. Después tengo días, número y bytes. Es numérico. Y acá recordemos que era bytes. Y después tengo un código que es un número entero largo. Un número entero largo. Está listo. Nada más. Recordemos que tengo que siempre ir guardando la tabla. Lo Ya. guardamos. Entonces después viene, vamos a generar la estructura o la lista de la siguiente tabla. Recordemos que podemos ir ahí en crear. Vamos a ver una nueva tabla. ¿Ya? Estamos en la vista de diseño y vamos a crear. Fíjense que la primera vista que nos abre es la vista de datos, la hoja de datos. Entonces le vamos a dar un nombre a la tabla, se llama tour. Se me crea y inmediatamente que le doy el nombre a la tabla, se me va a la vista de diseño de la tabla. Y el primer parámetro se llama código. Y es de tipo numérico. ¿Vale? Y de entero largo. Estamos listos. Dice que el código, aquí ya estoy acá, el código es numérico entero largo y clave principal. Por lo tanto, mi primer campo, nombre de campo, va a ser mi primera clave primaria. Luego, genero los otros, tour, días, transporte y estadía. Dice que tour es texto 15. Entonces aquí es un texto corto, me basta con poner tamaño 15. Listo. Los días son un número en bytes porque es pequeñito, del 1 al 7. El transporte dice que es un número entero largo. Un número entero largo, listo. Después tenemos estadía, también es un entero largo. Listo. Guardamos. Ok, entonces tengo mi tabla turista y tengo mi tabla tour. Y las tengo hasta el minuto vacías. ¿Ya? Entonces, muchos de ustedes lo que hicieron para, que es lo que vimos en este módulo, era cómo ingresar los datos. Entonces nos vamos acá y ingresamos los datos a uno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya vimos que en el módulo 1 la importación en el Excel, si yo lo corto y pego del Word, prácticamente no voy a poder copiarlo. No es tan mágico llegar
y hacer, ya, copiemos entonces estos datos y peguémoslos. Ya, chuta, ¿dónde los pego? Me paro acá, pegar, pegados, anexados. Y si yo pego, me quedan los datos desordenados. Se fijan que los datos quedaron solamente los apellidos y reconoció lo que quiso, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces, no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Porque pierdo como la referencia. No sé si notaron, pero yo en estricto rigor copié solamente los datos de la tabla, los copié nomás. ¿Sí? Entonces, yo como dato, generalmente, vamos a hacer algo como de transición. Y fíjense que el tipo de dato, aquí en particular, se fijan que aquí extranjero y menor de edad, no me sale sí o no, po, y yo tengo No, sí o no. Entonces digo, chuta, ¿cómo aquí no puedo agregar un sí ni un no, po? ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que saber es que Access siempre el uno o el sí, o uno, sí y verdadero, es como sinónimo. ¿Ya? Entonces, yo digo, me da una lata escribir, voy a mi Excel, pero llevo el Excel para allá. Voy a mi Excel y voy a pegar los datos. En este minuto no he hecho nada extraordinario. Ahí están los datos. No tienen nombre de campo, pero sí, yo ya sé que tienen esa misma estructura. ¿ya? Ya, no tengo Sí, ningún sí, de turista. ¿Vale? Ok. Entonces aquí yo lo que le digo es, fíjense, acá no puedo ingresar sí o no. Entonces aquí buscar y reemplazar, que es lo que le estaba diciendo yo, que hemos visto en el tema, yo voy a reemplazar los sí. Fíjense que está todo con mayúsculas, entonces tengo que escribirlo igual. Lo voy a reemplazar por un 1. Y voy a reemplazar todos. Ahí está, listo, ya lo hizo. Imagínense miles de registros. Sí, eso. ¿Ya? Voy a ¿Y el poner que no? el no, entonces lo voy a asociar al 0. No, 0, falso o false, 0. Buena. Y reemplazo todo. Listo. Excelente. Y ahí Aceptar. ya, y ahí ustedes se están pareciendo a mí, como un niño informático, niño rata. Hoy estoy como lenguaje máquina, 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el otro tema importante? Acá no he hecho ningún otro cambio, ¿ya? Cuando guardemos, fíjense que el Excel lo podemos guardar como y lo puedo guardar como Excel, ¿ya? Como si que, ¿ya? Pero para darle un poquito más de plus, vamos a guardar el documento ¿cómo le Turista. llamo? Turista. Turista. Pero turistas Tours, turistas. ¿o no? Ya, no, pero fíjense que aquí el Excel tiene más opciones, ¿no es cierto? Sí. Lo que me falta es que estos datos los quiero llevar para otro lado. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré en la última clase? Por ejemplo, vamos a separarlos, que todos los datos queden separados por punto y coma, por ejemplo. Acá, delimitados por punto y coma o delimitados por coma, va a depender de su versión de Excel que venga, o si quedan con una coma o con punto y coma, pero no importa, eso da lo mismo, va a quedar cada dato con una comita. Profesor, Dígame. disculpe, es que se ve tan pequeñito. ¿Cómo decía la leyenda de lo que usted seleccionó? Delimitado por puntos. Ustedes no vinieron a la última clase, ¿no es cierto? No. En el módulo, y tampoco han visto entonces el material del módulo 2 cuando partí. Sí, pero es que ahí hay una leyenda que ni con el módulo ni con su clase se lee. En la primera PPT del módulo anterior está como ustedes pueden agrandar la vista en el Zoom. Ya. Ustedes están viendo mi pantalla en el Zoom, ¿no es cierto? Sí. Y en el Zoom arriba les aparecen unas opciones. Sí, vistas. Ya. Sí, opciones de vista. Y hay una relación de Zoom. Sí. Ajustar a la ventana, dice.
Ahí ustedes pueden agrandar a un porcentaje. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Ven más grande ahora? Sí, ahora sí. Ya, ahí Ya. sí, gracias. Y ahí hay Entonces, más opciones. Y ahora sí, eso, haga la eso. semana pasada yo les dije a todos que ustedes se estaban aprovechando de mí, porque ahí yo les estoy enseñando a utilizar Zoom. ¿Ya? Me lo Ya. tienen que pagar aparte. Bueno, Mire, entonces ahí en más opciones, acá en la leyenda, donde dice tipo, libro Excel, ¿ya? y acá abajito está CCD Ah, por comas, delimitado coma. por comas. Ya. ¿Sí? Ahora Ok, veo súper bien. ya. Entonces, yo ya la tenemos guardado, ¿no es cierto? Ah, me quedo como Excel, me equivoqué, pero parece que ya la había dado a guardar delante, ¿no? No, Sí. es que yo lo interrumpí. Sí, bueno. Ay, pero no importa, no se preocupe. Acá está y guardamos. Fíjense que este CSV, aquí, porque el Excel puede ver los CSV sin ningún problema y lo organiza como columna. Para que ustedes entiendan, este CSV, ustedes en su computador, miren, solamente por mostrar, acá en su computador lo van a poder ver de la siguiente forma. Este es mi, fíjense que aquí quedan como CSV y Como Excel. como Excel. Pero fíjense, voy a abrir el CSV sin el Excel. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, el blog de notas? Sí, Ya, lo voy a abrir con el blog de notas para que vean que el blog de notas, por ejemplo, el blog de notas del sistema operativo. ujú, Fíjense cómo se ve. Esto es puro texto. El CSV se ve así. ya. ¿Ya? Ah, ¿Se fijan ya. que está separado por la comita? ¿Ya? Ah, Aquí yo puedo hacer un zoom. Pues ahí, hacer... sí, Sí. sí, se ve. Se ve claramente. Súper. Entonces voy a trabajar con estos datos que están separados por coma. Yo sé que están separados por coma. ¿Ya? Entonces, ahora volvamos al Access. Ya. Acá en el Access, yo estoy parado ahí en la primera posición y me voy a datos externos. Qué pillito. Ya. Y voy a ir a otro origen de datos. Sí, Me voy al origen de datos y aquí dice desde un archivo. exacto. Y este archivo es de texto. Sí. Y aquí me abre una ventana de un asistente y me dice, ¿dónde está el archivo que quiero traer los datos? Lo voy a buscar. Creo que lo Impresora decía... C. Acá está. Turistas, eso. Ahí lo había guardado. El documento, Sí. turista CSV, el que acabamos de crear. Ujú. Sí. Lo selecciono, lo abro y aquí importante. ¿Dónde quiero llevar estos datos? Dice importar a un origen de datos en una nueva tabla. No. No. Quiero Lo incorporarlos quiero en la que tengo. anexar una copia de los registros a la tabla Turista. turista. Ya. ¿Sí? Sí. Le voy a poner a aceptar. Ujú. Me va a decir, en la tabla se intenta anexar, está abierta y debe cerrarse. Ah, ya, entonces no lo puedo llegar a importar. Tengo que cerrarlo, pero igual me permitió seguir adelante y me la cerró sola. ¿Se fijaron? Ujú. Ok. Una vez que se cerró, me dice, me muestra como un pequeño resumen de cómo son los datos. Ah, están delimitados por un carácter como una tabulación o una coma. Sí. Entonces elijo la primera opción porque está delimitado. Le doy siguiente. ¿Cuál es el carácter que está delimitado? La coma. ¿Sí? Yo Sí, puedo sí, poner... correcto. Ok, sigamos. La primera fila contiene los nombres de campo. En este caso, No, acá no no. tiene. ¿No? Ya, No. listo. Entonces le pongo siguiente, importar la tabla y le pongo finalizar. Me da, dice, ¿queremos guardar? Ok. Y fíjense, me quedó con algunos errores. Esto me pasó también la primera vez que lo hice. Veamos, ¿qué errores son? La ñ de Leaño.
Me dice que hay un error porque en la fila 1, pero veamos cómo están los datos. El error está en los días, parece. En los días está el problema. Me copió los datos al revés. Como el código es por día. Sí, 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 sí. Pero aquí lo importante es que también no me agregó algunos datos. El ID turista Sí, no lo agregó todo. Y el apellido tampoco lo puso. y el apellido tampoco lo puso. Mm. Entonces veamos qué pasó. Y ahí hay un asterisco y dice nuevo. Sí, correcto. No, ese nuevo es para ingresar un nuevo dato. Ah, ok. Ya, entonces, vamos para atrás. Elimina de a uno, profe. No necesariamente, sí podemos eliminar todos los registros. Y lo que trata de hacer es mantener la consistencia de todos los datos. Lo ideal que habría que hacer es eliminar la tabla, pero como ya la tenemos estructurada, lo que voy a hacer es eliminar el ID de turista, vista de diseño. Este es el super truco para que parta la numeración desde cero. Autonumeración. Ah, sí, Eso. ¿De qué me acuerdo? está bien. Voy a eliminar los datos que están malos. Ese es el botón para eliminar todos. Ujú. Ya. Y vamos de nuevo, veamos cuál es el problema de mis datos. Denme un segundito, voy a buscar una cosita. Ya. Como, como los datos no tenía se fijaron que el error que yo cometí es, yo dije, no tengo que agregar este dato el ID turista porque se pone autocorrelativo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces me di cuenta, ya voy a tratar de traer todos estos datos. Y en estricto rigor, para que resulte como corresponde, lo que yo tengo que hacer es traer los datos con algún tipo de formato, ¿ya? Entonces, en vez de guardarlos
En el Excel, directamente, sin el dato, tengo que decirles con el nombre de campo. Y fíjense, la única diferencia, ahora que tienen estos datos, ahí están como separados por punto y coma, ¿no es cierto? Pero miren, los voy a, para que vean bien el archivo, me lo tengo que traer un poquito para acá, denme un segundo. Ahora está en mi escritorio. Voy a abrirlo en el Excel. Para que me entiendan. Aquí está abierto. En el Excel. Profe, yo eso lo hice, marqué todo lo que tenía en el Excel y lo copié directo ahí en la ventanilla. Pero te quedaron sin estructura. Pero después le fui agregando la estructura. Sí, pero la idea es que tú puedas copiar los datos cuando son en masa. Cuando Y son como son poquitos datos, te salió rápido. Pero ya. acá, lo que estamos tratando de hacer es la emulación, como que tenemos un montón de datos. Ya. Entonces, la clave va a estar solamente en que, fíjense, que aquí lo que yo copié ahora son con los nombres de campo que tienen en el Word. Pero todavía no estoy copiando el ID de turista. Y hice la misma operación, transformé los unos en los ceros, etc. ¿Sí? Sí. Hasta ahí no hay ni una cosa de lo diferente que hemos hecho. Entonces ahora, como tiene el nombre de campo, ahora voy a poder trasladar los datos. Entonces me voy de nuevo al Access. Ya tengo de nuevo la tabla lista. Voy ahí a datos externos, Sí. origen de datos, y voy a buscar desde un CSV y voy a ir ahora al directorio que tengo yo los datos, que es otro archivo que tiene los nombres de cabecera. Le doy a abrir, anexar una tabla que ya tengo, le digo que es turista, le digo aceptar, otra vez me dice que debe estar cerrada, se me cierra, y ahora sí, delimitado por algún tipo de separación, es punto y coma ahora, pero fíjense, Ahora la sí tiene primera los... tabla es si tiene los nombres de campo, ¿ya? Y ahora les vamos a dar siguiente, finalizar. Fíjense, el campo apellidos no existe en la tabla turista. ¿Por qué? Porque en el Word está escrito de forma diferente o en mi tabla turista. ya. Y no se importa. Denme un segundo. Entonces En la veamos. tabla turista usted dejó fuera la primera fila y a lo mejor por eso, No, denme un segundito. ¿no? Déjenme cancelar y veamos en la tabla turista. Dice apellido. Y en mi Excel dice apellidos. Entonces, ese tipo de cosas también es importante ir dando cuenta. Y está acá. Es apellidos. Entonces, apellidos. ¿Cómo se llama? Nombres. También es con S. Ese. ¿Ya? CI está bien. Edad. Extranjero. Menor de edad. Sí. Días y código Tiene están en acento. acento. Listo. Ahora estos nombres están iguales.
Listo, una vez que guardo, recordemos que para poder importarla tiene que estar cerrada, me va a mandar de nuevo el mensaje, ahora ya sé, ahora nos vamos, veamos cómo nos va ahora. Datos delimitados, siguiente, primera fila, los apellidos, nombres, CI, edad, extranjero, menor de edad, guías, código. Siguiente, finalizar. Cerrar. ¿Tiró error? No tiró nada. No. Veamos cómo está nuestra tabla de turistas. Entonces, Ya. el ejercicio que yo quiero que ustedes noten es que igual hay un trabajo sobre los datos que vienen de un Excel. Va a haber un trabajo y de siempre. Entonces, fíjense que tiene que estar consistente. Si en un Excel yo quiero importarlo de cierta forma, fíjense, yo ya había creado mis tablas, le di un nombre a cada campo y tengo este review. Si no se llaman igual, me va a generar un problema. Entonces se fijan que tampoco es tan fácil llegar y pasar del Excel acá. Se puede, pero hay que tener este tipo de consideraciones. ¿Qué nos pasa, chiquillas? Cuando nosotros estamos trabajando y generalmente nos frustramos mucho en este paso. Son 500 datos de profesores, no lo voy a poder, lo voy a tener que hacer a mano. No. Este tiempo de que ustedes limpian y procesan es menor hacerlo manual. ¿Ya? Pues si no contrato un montón de equipos que me digiten todos los datos al Access o donde sea, pero fíjense que es entretenido que ustedes pasen por esto porque se van a ir dando cuenta y después va a ser como normal. ¿Ya? Y ese es mi consejo, no se frustren tampoco por este tipo, error. Háganlo. Porque si no pasan por eso, entonces no se van a dar cuenta. Pero fíjense cómo me quedaron los datos. Impecable, ¿no? Todo igual. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la réplica, es que en definitiva, lo que va a pasar es que me voy a ahorrar trabajo cuando tengo grandes volúmenes, 1500 datos, 10.000 datos, etc. ¿Ya? Hay un pequeño tema que la gente también tiene problemas cuando hace este paso, pero en servicios que tengamos, no sé, unos 150.000 datos, unos 300.000, 500.000 registros. ¿Ya? El problema es que cada computador tiene sus características. Es como, ¿no es cierto?, como los autos, que un auto puede andar más o menos rápido. ¿Ya? Un Ferrari y, no sé, un Volkswagen de los antiguos, ¿no es cierto? El Ferrari puede andar mucho más rápido y su computador también. Su computador se puede demorar más o menos en copiar y pegar en el Excel. Su computador puede demorarse más o menos en importar los datos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Eso va dependiendo de las características de su computador. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Para que tampoco se frustre entonces. No, sí, usted va a contar con puros supervisores frustrados. Los computadores son desastres. Bueno, ahora tienen el dato de un buen informático, pues yo soy encargado de soporte de acá de la universidad, pues les puedo dar una asesoría y recomendaciones, no hay problema. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, vamos a ver los otros datos que estaban acá. Los otros datos son súper poquitos. Y una de las alternativas importantes que ustedes tienen que darse cuenta que vimos, ¿no es cierto?, ingresar los tipos de datos. Acá en el código, como era un dato numérico, aquí yo ya voy a poder empezar a ingresar como yo quiero, ¿no es cierto? Que aquí está el 101 y aquí lo voy a hacer manual. ¿Ya? Este es como una de las formas que vimos delante en la PPT, ¿no es cierto? Esta es la forma manual que vimos. Y fíjense, también cuando yo estoy ingresando y sale el asterisco, delante ustedes me comentaron asterisco, eso denota de que este es un registro nuevo.
Entonces yo no puedo escribir en ninguna otra, ¿te fijas? No. Pero si yo pincho acá, como es un registro nuevo, yo puedo editar este registro y cuando ya estoy escribiendo, ya se me agrega de nuevo el asterisco abajo. Fíjese que al lado tiene un lapicito que indica que estoy Se editando. transforma que está escribiendo, claro. Ya, Ya. entonces, esto es manual. Recordemos que es manual. 450 y 350. Perfecto. Ahora, yo también les comenté que fíjense que estoy parado en tool. Y si se fijan acá, cuando estoy en la vista de las tablas, hay una vista que es de los campos. Lo que les quiero mostrar es que estoy ingresando datos, ¿ya? Y lo que les quiero mostrar es cómo se ve el formulario. Y acá está. Este tour, que esta tablita que ya la teníamos lista, nosotros podemos ver un formulario. Acá, en crear formulario, y fíjense lo que pasa. Me cambia la vista, y esta es la tercera vista que les estaba mostrando en la PPT, Sí. y fíjense que tiene los tours que ya estaban ingresados. O sea, tiene dos registros, Miami y Cusco. Fíjense que aquí estoy en uno de dos registros. Sí. Si yo pincho esta pequeña flecha que dice siguiente registro, ¡pum! ¿Ya? Si yo pincho de nuevo, no me muestra ninguno porque este es el asterisco que estaba al ladito, donde indica que es un nuevo... Exactamente. Entonces, fíjense que yo aquí lo que podría hacer es justamente empezar a cargar algunos datos. Denme un segundito. Acá. Entonces, lo que yo tengo que habilitar ahora es que este formulario lo puedo guardar y le vamos a poner tool, pero este es el formulario. Y ahora que estoy parado en la vista de formulario, ¿se fijaron que se me creó un nuevo objeto ahora? Sí. Que es un formulario al lado izquierdo, es un nuevo objeto. Sí, sí, sí. Ya, no me ha Sí. cambiado nada, estoy No. navegando en mi tabla, más que nada. Pero una vez que está guardada, yo podría agregar datos. ¿Ya? Denme un segundito. Si lo pongo en vista, se fijaron que estoy acá está en esta vista de presentación. Entonces, esta pestaña de formulario tiene tres tipos de vistas. Puedo ver la vista de formulario y no puedo editar y puedo solamente navegar. Tengo la vista de diseño. Fíjense, me salen como unas cosas medio raras acá. Yo puedo agrandar un poquito el formulario, puedo correr estos códigos para arriba, para abajo, editar un poquito cómo se ve el formulario. Y la vista de presentación. La vista de presentación es echar a correr y aquí yo podría eventualmente en la vista de formulario puedo modificar los datos. Y aquí yo voy a poder ingresar otro. Por ejemplo, 103, el tour era Caribe, donde todos queremos ir a fin de año. 3, transporte 500 y 300. Y fíjense, si yo le doy siguiente, nuevo registro. Vamos con Tiwanaku. Código 104. Tiwanaku, que no sé dónde queda. 3. Transporte era 250 y 150. Voy a ingresar el último, ¿ya? Y el último es otro tour en Miami, 201.
5, transporte 800 y 600. Entonces, fíjense que este formulario, ok, yo hago Enter y me queda habilitado como un nuevo registro. Pero lo importante es que acá, ¿se fijan dónde están mis datos ahora? Oh, ¿qué pasó? Si yo ya he ingresado varios. Pues, ¿Y a dónde se fueron? esta vista no está actualizada. Y lo que tengo que hacer es actualizar los datos. Y para eso hay un botoncito que nos va a actualizar los datos. Déjenme encontrar dónde. Acá está. En inicio, ya estoy parado dentro de Tool y aquí dice actualizar. Cuando yo lo pincho, y ahora están todos los datos que yo, fíjense que yo manualmente ingresé Miami Cusco y ahora están los datos que los ingresé directamente en el formulario. ¿Vale? Ahora, pregunta, ¿tuve que diseñar el formulario? No. ¿Pude ingresar directamente datos? Sí, pude ingresar en mi hoja de datos y pude ingresar datos en la vista de formulario del objeto formulario que creé. ¿Ya? Entonces, de otra forma, dependiendo de cómo a ustedes se le haga más fácil. O sea, ¿Qué pasa? si la entiendo bien, yo puedo ingresar datos o en formulario o en la otra modalidad. Claro. Igual me los va a cambiar. Exacto. ¿Qué pasa? Que ustedes pueden tener una tabla que tenga un montón de datos. Entonces, el formulario es más práctico a veces, porque ustedes van a ingresar al final del registro, porque a lo mejor ustedes no ven aquí el final del registro, en la hoja de datos. Ahora, esto también tiene que ver en que ustedes pueden haber trasladado sus datos. Ustedes me decían que tenían como 40 parámetros, a lo mejor van a tener como 10 o 12 tablas, ya que después, cuando lo veamos bien, me van a comentar eso. Como 10 o 12 tablas, y es probable que a lo mejor después no quieran ingresar los datos de todas las secciones. Entonces pueden tener un formulario por tabla, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Entonces, eso es entretenido. Y para terminar, fíjense que aquí ahora viene la última PPT, ¿pues se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la última PPT? La relación. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, El cuando que vimos hoy estamos... día. Sí, claro, las últimas dos partes. Entonces, acá, en herramientas de... Hay una parte donde están, déjenme encontrarla bien. Hay una parte donde empezamos ya acá teniendo los objetos como tablas y en herramientas de base de datos podemos empezar a ver ya las relaciones. ¿Ya? Y esta es una cuarta vista que tiene Access. ¿Ya? La vista de cómo ver los datos. Cuando yo pincho vista, fíjense que inmediatamente me muestra un asistente de mostrar tabla y qué tabla quiere mostrar. ¿Ya? Yo puedo seleccionar ambas y les pongo agregar. Y aquí están dibujadas las dos tablitas. Y las podemos mover como ustedes quieran. ¿Y para qué me puede servir esto? Entonces, aquí yo tengo que hacer esta relación. ¿Ya? Porque un turista, en estricto rigor, va a tomar o a tener o tiene un tour, como ustedes quieran. En las relaciones, nosotros siempre, las relaciones de las cosas en la vida, generamos con un verbo. ¿Han notado eso? Yo tengo uno o muchos autos, ojalá, ¿no es cierto? Pero generalmente nosotros definimos esta relación con un verbo. Entonces, ¿cómo yo hago la relación? ¿Sí? Entonces, yo les mostré que aquí nosotros tenemos que el turista toma un tour. Y recordemos, vamos a ver un poquito los datos que tenemos. El turista
justamente se va a relacionar con este código, no con su clave primaria, ojo, ¿de acuerdo? Sí, sí, Sino que sí. el turista tiene como la clave primaria del tour, que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá en la pestaña que tiene una vista, una sola, aquí ya nos salvamos, tiene una sola vista en las relaciones, yo puedo tomar el código, arrastrarla y llevarla sobre la clave primaria de la otra tabla. Y me va a decir, ¿quiere modificar las relaciones de código de la tabla tour a código de la tabla turista? Y le ponemos crear. Ah, y aquí ya queda enlazado y quedan relacionadas ambas tablas. ¿Vale? Entonces, yo ahora, cuando pasemos a la parte de consulta, como la señora Julia pedía, y ahora que están relacionadas las tablas, y si tengo más tablas relacionadas, puedo generar objetos de consultas más específicos. Y se me va a quedar acá un objeto consulta con la consulta número 1 que haga, que es, por ejemplo, lo que decía la señora Julia. Yo quiero tener el porcentaje de colegios y que me muestren los colegios que tienen tal criterio. ¡Pam! Esa consulta va a tener esa respuesta. Hago otra consulta y voy a tener otra pestaña de ese otro dato. ¿Se entiende, no? Sí, Ya, cuando entremos a consulta, vamos a ver cómo crear esta consulta de tablas que están relacionadas. No solamente de 2 relacionadas, sino que a lo mejor de 3, de 4. Y nosotros vamos a poder mostrar todos los datos juntos, pocos datos o todos los datos, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Eso es un poco. Y con eso es lo que pasamos, todo el contenido que estaba en la PPT de la segunda parte del módulo 2. ¿Ya? súper. Ya, si me mandan los datos, voy a Sí, hacer sí. ejemplos con lo que ustedes tienen. Con Pero sí, los Excel de nosotros, sí. sí, Ya. ya Gracias. recordar 2 cositas. Y con eso, a lo mejor no me voy a comprometer para tener ejemplos con sus datos. Ojo, para este lunes. No, ¿Ya? pues, porque también nosotros tenemos que buscar la plantilla que está en la oficina. Nosotros estamos A en lo la casa mejor, ahora. ya, a lo mejor, bueno, si pasa la semana, mándenmela nomás y voy a tratar de hacer estos ejemplos para el próximo viernes. Recordar que la próxima semana, y ojalá esto, bueno, ya está quedando grabado, voy a dejar de compartir.